La lógica de Mark era la lógica de los nervios a flor de piel, y a diferencia de la de Ben o la de Matt, era irresistible. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó la muchacha, entregándole el liderazgo de la aventura. Subiremos hasta allá y entraremos, nada más. Lo encontraremos y le clavaremos la estaca, pero la mía, en el corazón, y volveremos a salir. Probablemente estará en el sótano. Les gustan los lugares oscuros. ¿Tienes una linterna? No. Demonios, yo tampoco. Y no habrás traído una cruz tampoco, ¿sí? Sí, eso sí. Susan se sacó la cadenilla de la blusa para mostrársela. Mark hizo un gesto de asentimiento y a su vez se sacó su cadenilla de la camisa. Espero poder devolverla antes de que regresen mis padres, dijo. La tomé del joyero de mi madre, y si se da cuenta me costará caro. Mark miró alrededor. Mientras hablaban, las sombras se habían alargado, y los dos se sentían impulsados a prolongar la situación. Cuando lo encontremos, no le mires a los ojos, le aconsejó Mark. Mientras no oscurezca, no puede salir de su ataúd, pero de todas maneras puede inmovilizarte con los ojos. ¿Sabes alguna oración? Habían empezado a avanzar entre los arbustos que separaban el bosque del descuidado césped de la casa de los Marsden. Bueno, el Padre Nuestro. Eso será suficiente. Es la misma que sé yo. La diremos juntos mientras yo le clavo la estaca. Al ver la expresión entre asqueada y amilanada de Susan, le tomó la mano. Su autodominio resultaba desconcertante. Escucha, es necesario. Apostaría a que después de anoche se adueñó de la mitad del pueblo. Y si seguimos esperando, se lo apropiará por completo. Todo será muy rápido. ¿Después de anoche? Lo soñé. Mark habló con voz calma, pero sus ojos eran sombríos. Soñé que iban a las casas y llamaban por el interfono, pidiendo que les dejaran entrar. Alguna gente lo sabía en lo más hondo. De sí lo sabían, pero los dejaban entrar, porque eso era más fácil que pensar que algo tan espantoso pudiera ser real. No es más que un sueño, repuso Susan con inquietud. Apuesto a que en este momento hay un montón de gente que está en la cama con las cortinas cerradas o las persianas bajadas, creyendo que han pillado un resfriado o la gripe o algo parecido, que se sienten débiles y no tienen ganas de comer. Con solo pensar en comer ya les entran ganas de vomitar. ¿Cómo sabes eso? Porque leo revistas de monstruos y voy al cine siempre que puedo, explicó Mark. Por lo general a mamá tengo que decirle que dan alguna de Walt Disney, y en todo eso se puede confiar. A veces se exageran las cosas para que la historia resulte más truculenta. Estaban al lado de la casa. Vaya grupo que formamos los creyentes, pensó Susan. Un viejo profesor medio chiflado por los libros, un escritor obsesionado por las pesadillas de su infancia, un chiquillo doctorado en vampirología, y yo. Pero realmente creo. ¿Se me están contagiando las fantasías paranoides? Susan creía. Como había dicho Mark, a esa distancia de la casa no era posible tomarse el asunto en broma. Todos los procesos de pensamiento, el acto mismo de conservar, tenían lugar en el marco de una voz más fundamental que no dejaba de gritar: ¡Peligro! ¡Peligro!
en un idioma ajeno a las palabras. Sentía tensión y pesadez en los riñones. Sus ojos habían adquirido una agudeza preternatural, a la que no se le escapaba una astilla ni una mancha que hubiera en el muro de la casa. Y para que todo eso se desencadenara, no había hecho falta ningún estímulo externo, ni hombres armados, ni perros amenazantes, ni indicios de fuego. Un vigía más profundo que sus 5 sentidos había despertado tras un largo y aletargado periodo de sueño, y no había manera de ignorarlo. Susan espió por una abertura que había en uno de los póstigos de abajo. «¿Pero cómo es posible que no hayan hecho nada?», comentó casi enfadada. «Es una roña. Déjame ver». Susan cruzó los dedos para que él pudiera apoyarse y mirar por entre las tablillas rotas el destartalado salón de la casa de los Marsden. El chico vio un desierto salón rectangular con el suelo cubierto por una espesa alfombra de polvo, sobre la cual aparecían huellas de muchas pisadas. El empapelado desprendido, 2 o 3 viejos sillones, una mesa coja. Los ángulos superiores de la habitación cerca del techo estaban fastoneados de telarañas. Antes de que Susan pudiera oponerse, Mark había forzado el gancho que cerraba la ventana, empujándolo con el extremo más grueso de su estaca. Las 2 piezas enmojecidas del seguro cayeron al suelo, y con un chirrido, los póstigos se abrieron un par de centímetros hacia afuera. Protestó Susan. «No hagas eso». «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Tocar el timbre?». El chico plegó hacia atrás el póstigo de la derecha y rompió uno de los sucios cristales, cuyos trozos cayeron hacia adentro con un tintineo. El miedo se apoderó de Susan, llenándole la boca de un regusto metálico. «Estamos a tiempo de escapar», dijo la muchacha casi para sí. Él la miró, sin que sus ojos reflejaran desdén alguno, solo una seriedad y un miedo tan intensos como los de ella. «Si tienes que irte, vete», le dijo. «No tengo que irme». Susan procuró tragarse el nudo que le obstruía la garganta. «Pero date prisa». Mark retiró los trozos de vidrio que quedaban del cristal roto. Se pasó la estaca a la otra mano y después retiró la traba de la ventana, que gimió levemente mientras él la levantaba. Los 2 se quedaron mirando la ventana sin decir palabra. Después ella dio un paso, abrió del todo el póstigo de la derecha y apoyó las manos sobre el alféizar astillado, preparándose para trepar. El miedo era tan intenso que le producía náuseas. Por fin entendía lo que había sucedido, lo que había sentido Matt Borg mientras subía las escaleras de su casa para hacer frente a lo que le esperaba en el cuarto de huéspedes. Susan siempre había entendido el miedo mediante una sencilla ecuación: miedo igual a lo desconocido. Y para resolver la ecuación no había más que reducir el problema a simples términos algebraicos. Desconocido igual a tabla que cruje, o lo que fuera. Tabla que cruje igual a nada que temer. En el mundo moderno todos los miedos podían ser desentrañados así. Flexionó los músculos para elevarse. Pasó una pierna sobre el alféizar. Se dejó caer sobre el polvoriento suelo de la sala y miró alrededor. Reinaba un olor que emanaba de las paredes como una miasma casi invisible, casi visible. Susan procuró convencerse de que no era más que el olor del yeso enmojecido, o del guano acumulado y húmedo de todos los animales que se habían refugiado en esas ruinas. Marmotas, ratas,
incluso tal vez algún mapache. Pero algo más. Aquel olor era más denso que un hedor animal, más penetrante. Hacía pensar en lágrimas, en vómitos, en tinieblas. ¡Eh! Llamó suavemente Mark agitando las manos sobre el alféizar. ¡Ayúdame! Susan se inclinó hacia afuera y lo ayudó a entrar. Sus pies, calzados con zapatillas, resonaron sobre la alfombra y la casa volvió a quedar en silencio. Los dos se encontraron fascinados escuchando el silencio y el latido de la sangre en sus propios oídos. Sin embargo, los dos sabían que no estaban solos. Dos. Vamos, dijo Mark, echemos un vistazo. Aferró la estaca y durante un momento volvió con nostalgia los ojos hacia la ventana. Seguida por él, Susan avanzó lentamente hacia el vestíbulo. Al lado de la puerta había una mesita sobre la cual reposaba un libro. Mark lo tomó. «Oye», preguntó, «¿tú sabes latín?» «Un poco. ¿Qué significa esto?» Mark le mostró la tapa. La chica leyó las palabras frunciendo el ceño. «No lo sé», dijo sacudiendo la cabeza. Mark abrió el libro y se estremeció. Había una figura de un hombre desnudo que ofrecía el cuerpo mutilado de un niño a algo que no alcanzaba a ver. El muchacho volvió a dejar el libro. Contento de soltarlo, al tacto de su mano el material con que estaba encuadernado era inquietantemente familiar. Y ambos se dirigieron hacia la cocina. Allí las sombras eran más intensas. El sol había dado la vuelta hacia el otro lado de la casa. ¿Notas el olor?, preguntó Mark. Sí. Aquí atrás es peor, ¿no? Sí. Mark recordó la despensa que tenía su madre en la otra casa, donde un año 3 cestas de tomate se habían echado a perder. Era un olor así, como de tomates podridos. «Dios, qué miedo tengo», murmuró Susan. La mano de Mark se tendió en busca de la de ella y la aferró. El inodoro de la cocina era viejo, áspero y gastado, descolorido delante del antiguo fregadero enlosado. Una gran mesa llena de marcas y rosaduras sobre la cual había un plato amarillo, un cuchillo y un tenedor, y un trozo de hamburguesa cruda ocupaba el centro de la cocina. La puerta del sótano estaba entreabierta. «Ahí es donde tenemos que ir», señaló Mark. «Oh», exclamó débilmente Susan. La abertura era apenas una rendija, y la luz no llegaba a entrar. Parecía como si una lengua de oscuridad lamiera ávidamente la cocina, en espera de que llegara la noche para devorarla entera. Ese centímetro de oscuridad era abominable y sus posibilidades indecibles. Incapaz de moverse, Susan permaneció junto a Mark. El chico avanzó, empujó la puerta hasta abrirla y miró hacia abajo. Susan veía cómo le temblaba un músculo en la mandíbula. «Creo», empezó a decir Mark, y ella oyó algo a sus espaldas y se volvió, con la súbita sensación de que ya era demasiado tarde. Era Straker. Su sonrisa era una mueca. Mark giró sobre los talones. Lo vio y trató de eludirlo. El puño de Straker se estrelló contra su mentón y el chico no supo nada más.